iglesia en este momento. Dile, tú siempre has estado, Señor. Tú siempre me has provisto, Padre. Bendita es tu presencia, Padre, en esta mañana. A ti te adoramos, Señor. A ti te honramos. Aleluya. Y lo que me digas haré. Aleluya, gracias. Y aún en medio de las grandes pruebas te vis Levante su mano. obrar. Aleluya. Me has amado, provisto. Él me ha dado lo que necesito. Gracias. Como buen padre, consejero, Él sabe qué decirte. Él llega justo a tiempo y hoy nos encontramos frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, que seca mis lágrimas. Estoy más que convencido que estás a mi lado. Convencido que tú eres mi Padre. Tú siempre Que tú eres mi fuente, Señor. Tú eres quien me provee. Gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a la adoración, a la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Aquí ya tenemos al pastor preparado. Amén. Para entrar en la palabra, para entrar en esa semilla poderosa. Así que, pastor, le doy la entrada a usted. Muchas gracias. Aleluya. Buenos días. Los saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Alberto Estele, pastor de la Iglesia Jesús el Rey de Gloria. Quiero bendecirle en este día. Quiero bendecirle también a través de la palabra, lo que Dios puso en mi corazón. Y estamos inaugurando una nueva plataforma. Sé que va a ser de mucha bendición. La palabra que el Señor puso en mi corazón es una palabra de revelación, es muy fuerte. Y vamos a orar para que Dios rompa toda estructura, toda oposición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toda oposición, Padre Santo, es quebrada en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de distracción, Padre Santo, Señor, es atado y echado fuera, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús declaramos, Señor, espíritu de sabiduría, de entendimiento, Señor, y de revelación, Padre Santo, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea una semilla, Señor, Padre Santo, Señor, que prospere, Señor. Que sobreabunde, Señor, al 100 por 1, Señor, a aquellos a quienes fue impartida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. El tema de este mes es restaurando el altar, y vamos a ver a través del profeta, del siervo de Dios, Nehemías, cómo se restaura un altar y cómo se restaura también los altares personales de cada uno en sus propias casas. Y vamos a leerlo, vamos a leer Nehemías 1:3. Vamos a ver de cómo parte el tema. Nehemías 1:3. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, dice: aconteció que en el mes, dice, de Quisleu, dice, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, dice, vino a mí Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, dice, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, dice, que quedó de la cautividad allí en la provincia
está en gran mal y afrenta, y los muros de Jerusalén derribados y las puertas quemadas a fuego. Esto es un acontecimiento terrible que pasó cuando vino el cautiverio de Babilonia. Esto ya habían pasado más de 90 años de que Nabucodonosor había venido, había tomado la ciudad, había derribado los muros, había quemado las puertas y Jerusalén quedó solamente escombro. Y también así simboliza muchas veces cómo nosotros llegamos a Cristo. Llegamos con vidas destruidas, con escombros, y muchas veces esas cosas están ahí y nosotros pretendemos reparar y reestructurar las cosas, pero vemos que sin la ayuda de Dios no podemos. Pero acá viene una noticia que también en cómo se encuentra. Dice que ellos le hablaron, en el 3 dice, el remanente dice que quedaron. Y vemos acá como Judá pasó a ser una provincia de los distintos reinos. Pasó a ser de Babilonia, de Persia, después de Grecia, después de Roma, y después distintos reinos fue una provincia. Y antes se levantó con David y con Salomón un reino poderoso en extremo, poderoso en gran manera, en lo económico, en lo espiritual, en lo cultural. No había lugar donde no se había expandido y sea poderoso y sobresaliente por las demás naciones. Pero habían pasado cosas que habían llevado al pueblo de Israel a estar cautivos y con su lugar todo derribado y quemado. Y acá vemos que Nehemías inició una tarea de restauración. Este hombre era copero del rey, tenía un sueldo bastante abundante, y le pidió para ser gobernador de esa provincia, para levantar, porque era la ciudad de sus padres. A veces nosotros tenemos que levantar lo que se cayó de nuestros padres. Y dice, y no podemos permitir que nuestro apellido, nuestras cosas sean puertas quemadas y todo derribado a fuego. Pero vemos cuando empieza la reconstrucción, en el capítulo 2, 19, dice, pero oyendo Sanballat, Enoita y Tobía, el siervo amonita, dice, y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreció diciendo que esto, dice, que hacéis vosotros, os rebeláis contra el rey. Acá vemos cuando nosotros empezamos a restaurar nuestras cosas, a restaurarnos como personas, a restaurarnos de las cosas que nos hicieron mal, siempre hay una oposición. Acá vemos cómo hay una oposición en los aires, una oposición desde el mundo infernal que se manifiesta a través de estas personas. Ya que cuando uno se empieza, porque vemos acá que el enemigo, que el diablo permite que te congregue, permite que vos estés en la iglesia, cantes coro, pero no que empiece a reconstruir tu vida. Que vivas en abandono y lleno de escombros, eso es lo que quiere. No le interesa si vos cantás, tocás la pandereta, no le interesa, te deja. Pero cuando vos empezás a activar y empezás a limpiar los escombros y a reconstruir el muro, se levanta el mundo espiritual en contra. Eso lo tenemos todo. Vamos a ver en el 4.1. Dice, pero cuando oyó Salat, dice, nosotros edificamos el muro, se enojó, dice, y se enfureció en gran manera, dice, e hizo escarnio de los judíos.
y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué es estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver, dice, a ofrecer sacrificios? Dice, acabarán en un día. Dice, resucitarán de los montones de polvo de las piedras que fueron quemadas. Acá esto refleja también cómo el diablo te tiene y cómo el diablo te entiende y cómo ve que nuestra situación espiritual, que a veces por las cosas que hemos pasado y de las cosas que Dios nos restaura, y vemos que somos un montón de polvo de piedra que fueron quemadas. Se refiere a las murallas de Jerusalén. Se refiere a una ciudad esplendorosa que quedó solamente polvo de piedras quemadas y se opone. Pero acá hay una frase que después la vamos a volver a leer. Dice, lo que dijo, dice, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, ellos edifican el muro de piedra. Y dice, y si subiere una zorra, lo derribará. Después vamos a ver a qué se refiere este hombre cuando dice, cuando si subiera una zorra lo va a derribar. Pero vamos a ver de las cosas que enfrenta Nehemías en el 5:1-5. Dice, entonces hubo un gran clamor, dice, en el pueblo, dice, y las mujeres y sus hermanos judíos, dice, que decían, nosotros y nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, dice, hemos pedido prestado granos para comer, dice, y había quienes decían, y hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas, para comprar grano, dice, a causa del hambre. Dice, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero, dice, para el tributo del rey, dice, sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, dice, y nuestros hijos como sus hijos. Aquí nosotros, dice, dimos nuestros hijos y nuestras hijas a la servidumbre, dice, y algunas de nuestras hijas están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlo porque, dice, nuestra tierra y nuestra viña son de otros. Acá vemos como cuando Dios empieza a restaurar a las personas, una de las cosas que restaura principalmente también son las finanzas. Y acá vemos que en ese tiempo, cuando uno pedía prestados, si no tenía con qué pagar, se llevaban los hijos como servidumbre hasta que la deuda, si no había dinero para rescatarlo, pero para los judíos había un tiempo establecido. Cuando llegaba el jubileo, se cancelaba todo eso y volvían. Pero si eran vendidos, si eran llevados a otros pueblos que no tenían la ley de Dios, no volvían nunca. Había un rescate. Y acá vemos que que ellos habían pedido a sus propios hermanos lo que habían pedido prestado, porque ya no eran una nación, ya eran una provincia. Entonces muchos pidieron para comer, otros pidieron para pagar el tributo al rey. Dice, o sea que son los impuestos que eran obligatorios, porque si no el rey venía, lo tomaba como gente que se rebelaba. Y acá vemos que Nehemías toma cartas en el asunto y confronta a los líderes, confronta a los poderosos, dice, ¿qué es lo que hacen? Que no solamente tienen que devolverle los hijos y cancelar esa deuda, sino que encima era ilegal porque ellos le cobraban un interés. Y los intereses no eran para el pueblo de ellos. Los intereses se los debían cobrar a otros pueblos, pero no al pueblo de ellos. Y vemos acá como dice en el 5:14, dice, también dice, desde el día que mandó el rey fuese gobernador de ellos, dice, a la tierra de Judá en el año 20 del rey Judea. A ver, me parece que
dice, bueno, esto vamos a leerlo igual, hasta el 20 del rey Artajerje, dice, hasta los años 32, dice, hace 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos pan del rey. Bueno, acá vamos a leer el 11, dice, te ruego que le devolváis, dice, hoy las tierras, dice, sus viñas y sus olivares y sus casas, dice, y la centésima parte del dinero, dice, del grano, de vino y de aceite que demandáis de ello como interés. Acá vemos que ahí pudo restablecer, cómo Nehemías pudo restablecer un orden económico. A la gente que estaba endeudada le sacó las deudas para que no le saquen los hijos. Y los hijos que ya se lo habían llevado le fueron restituidos. Cómo se empieza a ordenar las cosas. Y también dice que también 12 años estuvo Nehemías gobernando como gobernador de Judá. Y en el 14:15 dice, pero los primeros gobernadores, dice, que fueron antes de mí, dice, abrumaron al pueblo, dice, tomaron de ellos, dice, por el pan, por el vino, dice, 40 sicos de plata, dice, y sus criados, y se enseñoraban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Acá vemos Nehemías, que él se presentó como gobernador, no le impuso carga al pueblo. Acá vemos que hubo otros gobernadores que también eran judíos, que sí le impusieron una carga sería un impuesto que sería un impuesto provincial. Sería el pan que le corresponde a los gobernadores. Y también el pan y a toda la gente que lo rodeaba se hacían servir de la gente que estaba tiradas entre los escombros, entre la ruina, entre lo que no producía, entre lo que no había. Acá vemos que ellos cobraban y Nehemías no le puso esa carga a su pueblo, siendo que él también tenía su gente. Esa gente que él tenía eran judíos que habían sido rescatados de otras naciones que él mismo pagó. Y vemos que no le impuso esa carga. Y las otras personas que también eran judíos estuvieron en Jerusalén, no limpiaron un escombro, no le solucionaron el problema a la gente, sino que le impusieron una carga encima. Acá vemos también, a mí me llamó la atención esta parte, este punto en específico, porque yo vi en Primera de Timoteo 5:18, ¿querés poner? Primera de Timoteo 5:18. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Acá dice que el obrero es digno, dice, pone como ejemplo un animal. Un animal cuando está arando no se puede comer la semilla que ara, entonces sí va con su boca cerrada, se le da de comer aparte. Pero cuando levanta la cosecha, Dios le dio una orden al pueblo que tiene que tener, él puede alimentarse del producto de la cosecha. Eso da a entender para los siervos de Dios que los siervos de Dios sí pueden comer de lo que se levanta en la iglesia. Es partícipe de las cosechas. Ese es un mandamiento de Dios. Pero vemos también en Pablo también que está en 2 de Tesalonicenses 3, 7 y 8. Tesalonicenses 3, 7, 3, 7 y así dice. Porque vosotros mismos sabéis, dice, de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y el 8 dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con el afán, dice, y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. O sea que acá vemos que depende de la situación, hay que amoldarse. Podemos tomar
depende de la situación, podemos tomar parte de lo que es de las ofrendas, pero vemos también a veces que cuando la situación es distinta, también dice, no andamos desordenadamente. También dice que no comimos el pan de nadie, sino que nosotros mismos trabajamos para no imponerle cargas a otros. Acá está dando una sabiduría de Dios. Y vamos a pasar ahora al capítulo 13 de Nehemías. Trece, 4, 5. Bueno, dice, y ante esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de Dios, de nuestro Dios, dice, había emparentado con Tobías. Y el 5 dice, y había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante todas las ofrendas, el incienso y los utensilios, el diezmo y el grano y el vino y el aceite que estaban, dice, que estaba mandado a dar a los levitas y a los cantores, dice, y a los porteros, dice, y a las ofrendas de los sacerdotes. Acá vemos que Tobías, esa entidad que se había opuesto, el que dijo, que se opuso directamente a los judíos, que se opuso a la restauración de las vidas, a la restauración de esa ciudad hermosa que es Jerusalén, a que el muro se levante, que se había opuesto, ahora había emparentado con un sumo sacerdote, y en ese tiempo se emparentaban los matrimonios, no lo decidían las personas, sino lo decidían los padres. Entonces este había dado un hijo o una hija a Tobías, que había sido enemigo, y ahora ese enemigo que quería destruir a los judíos estaba administrando los tesoros y las ofrendas de la casa de Dios. Y vemos lo que pasa en el versículo del 7 al 10. Dice, para volver a Jerusalén entonces supe el mal que había hecho Eliasib. Dice, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara, dice, en los atrios de la casa de Dios. Y el otro que sigue, dice, y me dolió en gran manera, dice, y lo arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Dice, y dije, límpiense en las cámaras, e hice volver allí a los utensilios de la casa de Dios, dice, las ofrendas y los inciensos. Y este es el día. Y encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Acá vemos cómo es este hombre cuando emparentó con Tobías. Eso a mí me da a entender que cuando nosotros estamos ministrando y Dios da a entender que la finanza es un tema espiritual. La finanza de la familia, de las personas, no solamente de las iglesias, es un tema completamente espiritual. Y acá vemos que ese hombre, que es una iniquidad, él se administró conforme a su iniquidad, y trajo como consecuencia que los levitas, que los que ejercían el cargo en la casa de Dios, vemos como entraron en espíritu de escasez y se tuvieron que ir cada uno a su casa y dejaron de ministrar. Y los levitas era fundamental para restaurar el altar. Ellos hacían todas las ordenanzas del templo, todo lo que se hacía, todo el altar, todos los sacrificios que se ofrecían, era todo realizado por los levitas. También la tarea de los levitas era
el resto que no se ofrecía en el altar, o sea, ya las vísceras, cuero, todo ese tipo de cosas, era sacarlo fuera de la ciudad, quemarlo, porque todo eso era cosa consagrada y no se podía tocar para más nada. Y todo ese trabajo del servicio de los levitas, a causa de su necesidad, vemos que se dejó de realizar. También otra tarea también de los levitas era cuando se ofrecían los sacrificios, ellos sacaban brasas del altar y los llevaban al altar del incienso. Y eso me lleva a decir que también cortó la adoración, cortó el servicio, cortó todas las cosas, dice, por la actitud. Y acá vemos que no es falta de oración, vemos que no es falta de ayuno, sino que cuando él se dio cuenta que estaba entronado en el lugar de las ofrendas el enemigo, lo que vemos actuó. O sea, que sacó a su propia inequidad encima y le dijo pasillo, puerta, calle. Y ahí vemos cómo dice en el versículo, dice, en el versículo, pone 12, dice, y todo Judá trajo el diezmo y el grano, el vino y el aceite a los almacenes. Acá vemos que el mismo Dios cuando estuvo Tobías administrando las ofrendas, cerró la mano, cerró los cielos y se cortó la ofrenda, a tal punto que no hubo nada para nadie. Pero vemos que cuando él actuó, sacó el enemigo de los almacenes, vimos que todo Judá trajo los diezmos de todas las cosas. O sea que las cosas de Dios se manejan con los recursos que Dios mismo da. Y acá vemos a veces que Dios corta los recursos porque hay cosas, hay inequidades que se están manejando a través de la finanza. Pero también, este es un punto muy importante, pero también hay otro punto. El 13:23 dice, y dice asimismo en aquellos días, dice, judíos que habían tomado mujeres de Asdod, de Amón, de Moab, dice, y la mitad de ellos de los hijos, dice, hablaban la lengua de Asdod, dice, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y dice, y en el 26 dice, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, dice, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado por su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y lo hicieron, dice, pecar las mujeres extranjeras. Acá lo que está hablando es otra cosa que también que tuvo que restaurar, esto es hechicería. Porque Salomón, dice, pone como ejemplo, Salomón fue un gran rey que levantó al máximo esplendor de todo Israel. Pero vemos, él fue un profeta, tuvo visiones, él tuvo muchísimas cosas en el mundo espiritual, pero también vemos cómo el enemigo lo hizo caer a través de las mujeres. Le mandaron mujeres que las tomó como esposa de los reinos vecinos, y esas mujeres venían de servir a sus dioses y no eran de bajo calibre, eran mujeres que tenían trato con entidades espirituales, no era que hacían humo a un muñeco y nada más. Ellos entraban al mundo espiritual a tal punto que Salomón, el que diseñó muchos edificios, que diseñó el templo, que lo llenó de gloria, de esplendor, y Dios respondió con su poder, vemos que a lo último terminó adorando estas entidades. Y esas entidades entraron a través de las mujeres, a través de las relaciones que él tenía con esas mujeres, pasaron esos espíritus
y él terminó haciendo, después que diseñó el templo, terminó haciendo también, aparte de adorar, también diseñando dioses ajenos. Y vemos que él, el reino no sufrió consecuencias a través de eso, pero vemos que ni bien él murió, cuando se levantaron los hijos de él, el reino se dividió. El reino del norte al poco tiempo fue destruido y el reino del sur fue llevado cautivo. O sea, vemos que también a través de esas cosas el diablo pone ese espíritu que se van a cobrar hacia adelante. En ese momento no se cobraron, pero más adelante el reino se deshizo. Entonces vemos que Tobías confronta a los levitas y lo hace sacar a las mujeres extranjeras para que no pasen lo mismo. Y él pone por un ejemplo que ya ellos mismos habían vivido. Ellos vieron el esplendor y ellos vieron la decadencia y vieron la ruina y recién se estaban levantando de las ruinas. Ellos vieron que Jerusalén, después de 12 años, ellos vieron que era todo escombro, que ellos mismos tuvieron que trabajar mucho para limpiar la ciudad, que ellos mismos tuvieron que levantar los muros. Ellos vieron todo eso y vieron que esas cosas no podían volver a pasar. Y acá vemos, como dijo, vamos a leer el último punto que dice en el 28, y uno de los hijos, dice, de Joaida, hijo del sumo sacerdote Eliasib, dice, era yerno de Sanbalat, edomita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acá vemos otro de los enemigos se habían emparentado con el sacerdocio. Acá vemos que lo que dijo Tobías, dijo, si una zorra sube a lo que ellos están construyendo, lo derribará. O sea que está hablando que si esa zorra sube y se mete en los atrios de Dios y se mete en las cámaras donde se junta el diezmo y las ofrendas, que los sacerdotes no van a poder ministrar, que los levitas se van a tener que ir, dice, esa zorra va a derribar ese muro, como ya lo pasó con Salomón. Y también vemos que también en ese caso, que también Sanbalat, otro de los enemigos, ya había emparentado con un nieto, viene a ser. O sea que son espíritus cobradores, como pasó con Salomón. Como no fue afectado el reino en los días de Salomón, pero sí fue en la descendencia de él, fueron afectados y llevaron a la ruina a Israel. Acá vemos cómo se maneja el mundo espiritual, que el mundo espiritual tiene principios. Y a veces Dios nos da la llave, y la llave que Dios nos da es el conocimiento. Y a veces podemos orar, podemos ayunar, podemos hacer 24 horas, podemos hacer muchas cosas, cadenas de oración, pero hay actitudes que a veces que debemos tomar en nuestras vidas para que estas cosas no ocurran. Acá vemos que no hubo oración en esa parte. Acá vemos que él tuvo medidas concretas. Él riñó con el caso de Tobías, que lo sacó a la calle con todo, con su equipo, con su escritorio, con sus sirvientes, y apareció la mano de Dios y empezó a fluir de vuelta la finanza. Y también más adelante vemos también que hay cosas que pasan en el pueblo que a veces dice que tiene una tendencia a la hechicería. El hombre tiene una tendencia a la hechicería y eso es abominación a Dios. Dice, y vemos que hay espíritus cobradores, que por ahí a nosotros no nos pasa nada o por ahí tenemos unas consecuencias mínimas, pero sí se le van a cobrar a nuestra descendencia. Nuestra descendencia va a pagar las consecuencias de los actos que hicimos nosotros. O sea, eso Dios nos da la sabiduría. Dice Jesús en el 16, no me acuerdo qué versículo, dice, le dijo a Pedro, dice, ¿quién dice que yo soy? Y muchos decían un profeta, otro profeta, y dice, pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el enviado de Dios. Y le dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Dice, y a ti te será dada, dice, la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatare aquí en la tierra será desatado en el cielo. Dice, y también dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y esa llave es la sabiduría, es el conocimiento.
vos vas conociendo el mundo espiritual. Si hay falta, si hay situaciones de escasez, porque hay espíritus de escasez que se están manifestando. Y esos espíritus de escasez a veces no se van con oración, se van con cambios. Se van con cambios. Dios, entonces, cuando vemos esas cosas, tenemos que pedir a Dios, revélanos, Señor, Padre Santo, Señor, porque la revelación es la llave que abre el entendimiento, que abre el reino de los cielos. Y a veces esas cosas son internas. También hay inequidades, todas las tenemos acá. ¿Y qué es iniquidad a veces para entender? Inequidad es algo, la palabra que decir torcido. Y el ejemplo, uno de los ejemplos es David, cuando él vio una mujer que se estaba bañando y no era su mujer, la mandó que la traigan. Porque la familia de él era así. Él era así, él arrastraba ese defecto. Entonces no le importó nada, él tenía muchísimas mujeres, muchísimas. Salomón dice que tuvo 200 mujeres casadas y 800 concubinas. Pero dice que a David no se las pudieron contar. Con todo lo que tenía, ¿qué necesidad tenía de tomarle la mujer de otro? Y encima ese hombre lo hizo matar. Todo era innecesario, pero era su inequidad, porque su familia eran todos mujeriegos y él lo tiene. Y en un momento su inequidad lo llevó a eso y le trajo muchas consecuencias. Entonces, cada uno de nosotros tenemos distintas inequidades. Para algunos son vicios, para otros son juego, para otros son montones de cosas. Pero vemos que acá la inequidad, nosotros tenemos una relación hermosa con Dios y Dios nos asiste y nos bendice y su presencia está. Pero la inequidad que tenemos nosotros tiene un lazo directo con las tinieblas y el que le maneja son las tinieblas. Entonces, pero nosotros sabemos, tenemos el conocimiento que cuando vienen situaciones que son adversas, que no son conformes a las Escrituras, tenemos la autoridad de decirle, como le dijo Nehemías a Tobías, afuera. Le sacó los muebles, le sacó todo afuera a la calle. Y vemos que no le pudo hacer nada porque da a entender que era una entidad. Lo sacó de los atrios de Dios y empezó a fluir la abundancia. Y la abundancia había sido retenida. Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hemos predicado tu palabra, Padre Santo. Te pido, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación, Padre Santo, espíritu de entendimiento, Señor, Padre Santo, y sabiendo, Señor, que en este tema de Nehemías tocó mucho la finanza, Señor, y sabemos que van con todo, Señor, van con el restablecimiento, van con el orden, Padre Santo. Las finanzas son parte, Señor, de los sacrificios, son parte del altar, Señor, oh Padre Santo, porque un pueblo empobrecido, Señor, no tiene que ofrecer, Padre Santo, porque un pueblo bendecido, Señor, tu palabra dice, Señor, que en Deuteronomio 8, Padre Santo 18, que tú das el poder para hacer las riquezas, Señor, oh Padre Santo, y que es algo completamente espiritual, porque es un ángel, Señor, que tú pusiste, Señor, para tu pueblo. Pero también en Proverbios dice 4:18, Señor, conmigo están las riquezas y la honra, Señor, que es el Espíritu Santo mismo, el Espíritu de sabiduría. Pusiste todo, Señor Padre Santo, para que tu pueblo prospere en gran manera, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Santo, pero a causa, Señor, de nuestra iniquidad, a veces, Señor, Padre Santo, no pudimos triunfar, Señor, no pudimos tomar los beneficios que tú nos has dado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, te damos gracias, Señor, por la revelación, Señor. Gracias por todo lo que darás a esta iglesia, por todo lo que darás, Señor, a tus hijos, Señor, Padre Santo, y te pido el espíritu de revelación, Señor, para tomar los cambios que sean necesarios en cada persona, Señor, para restaurar el altar personal, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre Santo, y que podamos todos juntos restaurar, Padre Santo, un altar, Padre Santo, como lo estuvo en Jerusalén, Señor. Padre Santo, cuando había sacrificio,
cuando los levitas, Señor Padre Santo, Señor, tomaban, Señor, el carbón encendido del altar de los sacrificios, Señor, y lo ponían en el altar del incienso, Señor, subía un olor fragante, Padre Santo, que es la adoración, Señor, que subía a tu presencia, Padre Santo, y el favor de Dios estaba para con todo Judá, Padre Santo, y los enemigos se tenían que retirar, Padre Santo. Y no, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.